Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo tutorial sobre las operaciones básicas del álgebra. Seguimos estudiando la multiplicación. Seguramente antes de estudiar este tema, tú ya habrás comprendido cómo se multiplican los monomios entre sí y cómo se multiplica un monomio por un polinomio. Como recordarás, para multiplicar estas expresiones algebraicas, sencillamente se multiplican los números o coeficientes entre sí y las literales, cuando se repiten en los monomios, sus exponentes se suman. Y estos exponentes podrían ser números enteros, números fraccionarios o incluso literales. Entonces esta misma regla, esta misma lógica, se aplica cuando nosotros queremos multiplicar un polinomio por otro polinomio. Como primer ejemplo, te voy a poner la siguiente multiplicación donde en vez de poner literales lo hacemos solamente con números y verás cómo funciona esta propiedad distributiva. Tenemos la multiplicación de 6 más 1 que podría representar el primer polinomio por 7 menos 2 que podría representar el segundo polinomio. Sabemos que estrictamente el álgebra trata de números y letras, números y literales, pero en este ejemplo lo hice a propósito con solo números para que veas que la lógica que se usa en la aritmética también es aplicable a el álgebra. Entonces tendríamos 6 más 1 multiplicado por 7 menos 2. Y aplicando la propiedad distributiva, podríamos hacer esta multiplicación multiplicando todos los términos del primer polinomio por todos los del segundo polinomio. Entonces, primeramente multiplicaríamos 6 por 7 y enseguida el 6 por el menos 2. Ahora el 1 por el 7. Y por último tendríamos la multiplicación del 1 por el 2. Con esto ya hicimos todas las combinaciones posibles de multiplicar todos los términos del primer polinomio por todos los términos del segundo polinomio. Y en cada caso consideramos sus signos. Y una vez que ya tenemos indicadas esas 4 multiplicaciones, pues las ejecutamos o simplemente las podemos realizar directamente. 6 por 7, que es la primera multiplicación, nos da 42. La segunda sería 6 por menos 2, nos daría menos 12. La tercera 1 por 7 nos da más 7. Y la última 1 por menos 2 nos daría menos 2. En cada caso consideramos la ley de los signos y obviamente que tomamos en cuenta los signos que teníamos nosotros en los polinomios. Cuando nosotros hacemos la suma final de los 4 productos, en este caso son solo números y los podemos obviamente reducir. 42 menos 12 nos da 30, más 7, 37, menos 2, 35. Y este sería el resultado de multiplicar 6 más 1 por 7 menos 2. Pero obviamente que en la operación anterior, pues nos suena lógico que saldría más fácil primero sumar el 6 con el 1 del primer polinomio, luego el 7 menos 2 del segundo polinomio, y los dos resultados pues hacer su multiplicación. Entonces si lo hiciéramos de esta manera, 6 más 1 nos da 7, y 7 menos 2 nos da 5, y 7 por 5 nos da 35, que es lo mismo que obtuvimos aplicando la propiedad distributiva. Pues bien, con esto nos damos cuenta de que sí es posible aplicar la propiedad distributiva, es decir, multiplicar todos los términos de un polinomio por todos los del otro, y sacamos de una manera correcta el resultado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos expresiones algebraicas? Por ejemplo, ¿qué pasaría si multiplicamos o queremos multiplicar el polinomio a más a cuadrada por a menos b? ¿Crees que se puede aplicar primero la reducción al interior de los paréntesis como lo hicimos en el caso anterior? O sea, ¿crees que primero se puede hacer la suma de a con a cuadrada y la resta de a con b?
y después sacar el resultado de los dos? Pues obviamente que no. ¿Por qué? Ya habíamos estudiado antes de que no es posible reducir un término con otro que no sea semejante con él. A no es posible reducirlo con A cuadrada. No son términos semejantes, representan objetos de distinta naturaleza, por lo tanto no los puedo unir, como lo hice en el ejemplo anterior, para sacar dos resultados y multiplicarlos entre sí. Entonces, no nos queda más que aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué es esto? Pues multiplicar todos los términos de un polinomio por todos los términos del otro polinomio. Entonces el camino sería lo que ya hicimos primeramente en el ejemplo anterior. Es decir, sería necesario A por A, enseguida A por menos B, luego A cuadrada por A y por último A cuadrada por menos B. Y tendríamos 4 resultados parciales o 4 productos, y estos 4 podrían ser el resultado final, o bien si entre estos 4 hay términos semejantes, es necesario reducirlos para presentar un resultado más concreto. Vamos a proceder pues con ejemplos de multiplicación de polinomios, pero ahora sí estrictamente algebraicos, es decir, los polinomios contienen números y literales. Pero aquí es muy importante recordar la regla de la multiplicación. Esto ya lo debiste haber estudiado en la multiplicación de monomios y en la multiplicación de monomio por polinomio. Vamos pues a nuestro tema, la multiplicación de dos polinomios entre sí. Y el primer ejemplo sería multiplicar un binomio que tenemos primeramente por un polinomio de 4 términos, que le podríamos llamar, si ustedes quieren, cuatrinomio. Y le aplicamos pues la propiedad distributiva. ¿Cuántos productos parciales crees que salgan al multiplicar 2 términos por 4 términos del segundo polinomio? Pues obviamente que nos saldrán 8 multiplicaciones. Las tengo indicadas ahí debajo. Pues, ¿por qué 8? Porque tendríamos que multiplicar el primero por el primero por el segundo, el primero por el tercero, el primero por el cuarto, y enseguida el segundo por el primero, segundo por segundo, segundo por el tercero y el segundo por el cuarto, para ejecutar esta multiplicación. Y esas 8 son las que están indicadas en este rectángulo. En cada una tenemos que considerar los signos de cada término. Y la primera nos queda como 5 por 3, 15. Los exponentes de las literales se van a sumar en caso de que se repita la literal. Vemos que x cuadrada por x al cubo nos da x a la 5 y que la y simplemente se repitió. Aquí debo resaltar que a la y le puse exponente 1, aunque en nuestra expresión original la y aparece sin exponente, pero ya de antemano tú debes de saber que y es igual a y a la 1. Y así en cada uno de los factores, en cada una de las multiplicaciones que tenemos, nosotros fuimos realizando la operación en cada una de estas 8. Tenemos pues en la segunda más por menos nos da menos, y 5 por 2 nos da 10. X y Y son las literales que tenemos. Aquí sí están en ambos. En el primero está x a la 2, en el segundo está x a la 2, por lo cual tenemos x a la 4. Y y a la 1 por y a la 1 nos da y al cuadrado. Y tendríamos así el segundo producto. De esta misma manera, nosotros realizamos las otras 6 multiplicaciones que tenemos ahí, teniendo en cuenta siempre que los coeficientes se multiplican y las literales, si son las mismas, sus exponentes se suman, y si no, sencillamente se pasan. Una vez que ya tenemos las 8 multiplicaciones, reunimos todos los productos parciales en una sola expresión,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero hay que distinguir que posiblemente en esos 8 productos parciales hay algunos que son semejantes entre sí. Esto lo tenemos que analizar con detalle, esto lo tenemos que aprender y una vez que ya logramos identificar los posibles términos semejantes, los reducimos. De no haber, sencillamente se pasan. Por ejemplo, el primero, x a la 5y, te das cuenta si los analizas que ya no hay ningún otro término que tenga esas literales exactamente. Por lo tanto, se pasa igual como está en el resultado. Pero fíjate que sí hay términos que contienen x a la 4 y y al cuadrado. De esos tenemos dos términos. Aquí tenemos menos 10x a la 4 y al cuadrado. Y aquí tenemos otra vez otro término que tiene x a la 4 y al cuadrado. Y los dos son negativos, por lo tanto al reducirlos nos da un número más negativo. Menos 10 menos 9 nos da menos 19. Bien. Y el tercer término que tenemos en el resultado, ya lo puse yo en un rectángulo porque también tengo otro semejante a él. Ambos tienen como exponentes x al cubo y y al cubo. Entonces sus coeficientes 5 y 6 nos da 11. Y le pongo las literales o el objeto que estoy reduciendo. Y ya casi para terminar, identificamos que hay otro par de términos que también son semejantes entre sí. Si tú te fijas, aquí tengo 20 negativo, 20x cuadrado y a la 4. Y aquí también tengo otro término que contiene x cuadrada y a la 4. Entonces, también los puedo reducir y me doy cuenta que menos 20 sumado con menos 3 me da menos 23 y le pongo el objeto que estoy reduciendo. Finalmente, nos queda un término que no habíamos analizado, a ver si tiene semejantes, y ese término viene siendo el último. No tiene semejantes, por lo tanto también lo paso igual como lo hice con el primero. El producto final de multiplicar los dos polinomios que teníamos originalmente, ya lo tenemos, es el siguiente. Se requiere paciencia. Tú, para ejercitarlo, vas a realizar las siguientes multiplicaciones. Aquí hay algo que notar. En el último ejercicio tenemos la multiplicación de 3 polinomios. ¿Qué harías en este caso? Te toca indagarlo para que apliques tu lógica. Hasta luego.